Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Cristo, Hijo de Dios, Su Santidad Juan Pablo II, 13 de mayo de 1987. 1. Según hemos tratado en las catequesis precedentes, el nombre de Cristo significa en el lenguaje del Antiguo Testamento Mesías. Israel, el pueblo de Dios de la antigua alianza, vivió en la espera de la realización de la promesa del Mesías que se cumplió en Jesús de Nazaret. Por eso, desde el comienzo se llamó a Jesús Cristo, esto es, Mesías, y fue aceptado como tal por todos aquellos que lo han recibido. Juan 1, 12. 2. Hemos visto que, según la tradición de la antigua alianza, el Mesías es rey y que este rey mesiánico fue llamado también Hijo de Dios, nombre que en el ámbito del monoteísmo yavista del Antiguo Testamento tiene un significado exclusivamente analógico e incluso metafórico. No se trata en aquellos libros del Hijo engendrado por Dios, sino de alguien a quien Dios elige y le confía una concreta misión o servicio. 3. En este sentido, también alguna vez todo el pueblo se denominó hijo, como por ejemplo en las palabras que Yahvé dirigió a Moisés. Tú dirás al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo mando que dejes a mi hijo ir a servirme. Éxodo 4, 22, 23. Confer, también Oseas 11, 1, Jeremías 31, 9. Así pues, si se llama al rey en la antigua alianza Hijo de Dios, es porque en la tecnocracia israelita es el representante especial de Dios. Lo vemos por ejemplo en el Salmo 2 con relación con la entronización del rey. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7 al 8. También en el Salmo 88 leemos, el David me invocará diciendo, tú eres mi padre, y yo te haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 80, 27, 28. Después, el profeta Natán hablará así a propósito de la descendencia de David. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Si obrare mal, yo le castigaré. 2 de Samuel 7, 14. No obstante, en el Antiguo Testamento, a través del significado analógico y metafórico de la expresión Hijo de Dios, parece que penetra en él otro, que permanece oscuro. Así en el citado Salmo 2, Dios dice al rey, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, 7. Y en el Salmo 109, 110, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Salmo 109, 110, 3. 4. Es preciso tener presente este trasfondo bíblico mesiánico para darse cuenta de que el modo de actuar y de expresarse de Jesús indica la conciencia de una realidad completamente nueva. Aunque en los evangelios sinópticos Jesús jamás se define como Hijo de Dios, lo mismo que no se llama Mesías, sin embargo, de diferentes maneras afirma y hace comprender que es el Hijo de Dios y no en sentido analógico o metafórico, sino natural. 5. Subraya incluso la exclusividad de su relación filial con Dios. Nunca dice de Dios nuestro Padre, sino solo mi Padre. O distingue mi Padre, vuestro Padre. No duden en afirmar, todo me ha sido entregado por mi Padre. Mateo 11, 27. Esta exclusividad de la relación filial con Dios se manifiesta especialmente en la oración, cuando Jesús se dirige a Dios como Padre usando la palabra aramea Abba, que indica una singular cercanía filial y, en boca de Jesús, constituye una expresión de su total entrega a la voluntad del Padre. Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz. Marcos 14, 36. Otras veces Jesús emplea la expresión vuestro Padre, por ejemplo, como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 36. Vuestro Padre que está en los cielos. Marcos 11, 25.
Subraya de este modo el carácter específico de su propia relación con el Padre, incluso deseando que esta paternidad divina se comunique a los otros, como atestigua la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos y seguidores. 6. La verdad sobre Cristo como Hijo de Dios es el punto de convergencia de todo el Nuevo Testamento. Los Evangelios y sobre todo el Evangelio de San Juan y los escritos de los apóstoles, de modo especial las cartas de San Pablo, nos ofrecen testimonios explícitos. En esta catequesis nos concentramos solamente en algunas afirmaciones particularmente significativas que, en cierto sentido, nos abren el camino hacia el descubrimiento de la verdad sobre Cristo como Hijo de Dios y nos acercan a una recta percepción de esta filiación. 7. Es importante constatar que la convicción de la filiación divina de Jesús se confirmó con una voz desde el cielo durante el bautismo en el Jordán, confer Marcos 1, 11, y en el monte de la transfiguración, confer Marcos 9, 7. En ambos casos, los evangelistas nos hablan de la proclamación que hizo el Padre acerca de Jesús, su Hijo predilecto, confer Mateo 3, 17 y Lucas 3, 22. Los apóstoles tuvieron una confirmación análoga dada por los espíritus malignos que arremetían contra Jesús. ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Marcos 1, 24. ¿Qué hay entre ti y mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Marcos 5, 7. 8. Si luego escuchamos el testimonio de los hombres, merece especial atención la confesión de Simón Pedro junto a Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Notemos que esta confesión ha sido confirmada de forma insólitamente solemne por Jesús. Bienaventurado tú, Simón, Barjoná, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. No se trata de un hecho aislado. En el mismo Evangelio de Mateo leemos que, al ver a Jesús caminar sobre las aguas del lago de Genesaret, calmar el viento y salvar a Pedro, los apóstoles se postraron ante el Maestro diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 33. 9. Así pues, lo que Jesús hacía y enseñaba alimentaba en los apóstoles la convicción de que Él era no solo el Mesías, sino también el verdadero Hijo de Dios, y Jesús confirmó esta convicción. Fueron precisamente algunas de las afirmaciones preferidas por Jesús las que suscitaron contra Él la acusación de blasfemia. De ellas brotaron momentos singularmente dramáticos, como atestigua el Evangelio de Juan, donde se lee que los judíos buscaban matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 18. El mismo problema se plantea de nuevo en el proceso incoado a Jesús ante el Sanedrín. Caifás, sumo sacerdote, lo interpeló: te conjuro por Dios vivo a que me digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. A esta pregunta Jesús respondió sencillamente: tú lo has dicho, es decir, sí, yo lo soy. Confer Mateo 26, 63, 64. Y también en el proceso ante Pilato, aun siendo otro el motivo de la acusación, al de haberse proclamado rey, sin embargo los judíos repitieron la imputación fundamental: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho Hijo de Dios. Juan 19, 7. 10. En definitiva, podemos decir que Jesús murió en la cruz a causa de la verdad de su filiación divina. Aunque en la inscripción colocada sobre la cruz con la declaración oficial de la condena decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos, sin embargo, hace notar San Mateo, los que pasaban lo injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Mateo 27, 39, 40. Y también ha puesto su confianza en Dios, que Él le libre ahora, si es que lo quiere, puesto que ha dicho: soy el Hijo de Dios. Mateo 27, 43. Esta verdad se encuentra en el centro del acontecimiento del Gólgota.
En el pasado fue objeto de la convicción, de la proclamación y del testimonio dado por los apóstoles. Ahora se ha convertido en objeto de burla y, sin embargo, también aquí, el centurión romano que vigila la agonía de Jesús y escucha las palabras con las cuales él se dirigía al Padre, en el momento de la muerte, a pesar de ser pagano, da un último testimonio sorprendente en favor de la identidad divina de Cristo. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, 39. 11. Las palabras del centurión romano sobre la verdad fundamental del Evangelio y del Nuevo Testamento en su totalidad nos remiten a las que el ángel dirigió a María en el momento de la Anunciación. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1, 31 al 32. Y cuando María pregunta, ¿cómo podrá ser esto?, el mensajero le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 34 al 35. 12. En virtud de la conciencia que Jesús tuvo de ser Hijo de Dios en el sentido real, natural de la palabra, Él ya amaba a Dios, su Padre. Juan 5, 18. Con la misma convicción, no dudó en decir a sus adversarios y acusadores, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Juan 8, 58. En este era yo está la verdad sobre la filiación divina, que precede no solo al tiempo de Abraham, sino a todo tiempo y a toda existencia creada. Dirá San Juan al concluir su Evangelio, estas señales realizadas por Jesús fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31.